Les damos la bienvenida a este espacio de responsabilidad social, cívica y ética de Jóvenes en TV. Yo soy Matías Salazar. Yo soy Pamela Ruz y es un gusto estar con ustedes. Matías, ¿tú sabes cuántos mexicanos y mexicanas hay en el mundo? Pues mira, falta muy poco para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos tenga el número preciso del Censo de Población y Vivienda 2020. Creo que la estimación es de 127 millones. ¡Wow! Sí, solo que esos serían los habitantes que viven en México, dentro del país. A ese número hay que sumarle alrededor de 12 millones más, que son los mexicanos que viven fuera de México. Ah, claro, tienes toda la razón. De ninguna manera podemos olvidar a todas las personas mexicanas que por alguna razón viven en otras partes del mundo. Efectivamente, y hoy abordaremos el tema de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Hablaremos, entre otras cosas, de los principales mecanismos y herramientas que ofrece el gobierno mexicano para la ciudadanía que habita en otros países. Examinaremos los derechos y obligaciones que tienen en el extranjero la gente con ciudadanía mexicana. Vamos a escuchar la historia de unos de tantos compatriotas que ya hicieron vida en otros lugares. Acompáñenos. Aunque la mayoría de los mexicanos fuera del país se concentran en Estados Unidos, las oportunidades de vivir nuevas experiencias en otros lugares del mundo son cada vez mayores. Muchas gracias a Paulino Rafael Robles Gil Cozzi, encargado de prensa, redes sociales, asuntos culturales y cooperación en la Embajada de México en Qatar. Nos encontramos con Paulino Robles Gil. Paulino, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un honor. Paulino, ¿cuáles consideras que sean los principales motivos para la migración de mexicanos y mexicanas? Bueno, en realidad hay muchas razones por las cuales las y los mexicanos migran. Desde luego el contexto de México desde hace 2, 3 décadas ha sido de una constante inseguridad en algunas localidades, en algunos estados. Esto ha sido un empuje para algunas personas de salir. Pero no solamente sale la gente por cuestiones de inseguridad o de violencia en el país, también hay otros atractivos como mejorar profesionalmente, aprovechar becas, aprovechar becas de estudios que ofrecen países en Europa, en Asia, ¿no? Hacer posgrados en ciertas áreas que a lo mejor no se ofrecen en México o se ofrecen de otra manera. Y desde luego oportunidades económicas. México tiene tratados de libre comercio en donde eso facilita que empresas mexicanas tengan presencia en distintos países y llamen a empleados a llegar ahí. Pero también es cierto que, por ejemplo, en esta parte del mundo, en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, hay algunos jóvenes que, por ejemplo, su interés en la religión del Islam los atrae también para profesionalizarse o conocer sobre estas culturas y estas religiones. Finalmente, pues también comentar que hay gente que se casa, matrimonios mixtos, mexicanas que se casan con árabes, mexicanos que se casan con mujeres árabes y por lo tanto migran a esta parte del mundo por una cuestión de reunificación familiar. Y bueno, en este país, por ejemplo en Qatar, que es un país donde va a haber un mundial de fútbol, el primer mundial en Medio Oriente, pues Esperadísimo. Esperadísimo, es el primer mundial en el suelo musulmán. Y entonces ha habido muchos entrenadores de fútbol, incluso futbolistas mexicanos muy famosos como Héctor Moreno, como Marco Fabián, que han estado jugando en equipos de la selección de la Federación Catarí de Fútbol. Finalmente decir que hay mucha gente que también viene por motivos científicos. Esta región es una región petrolera de hidrocarburos y México también lo es. Entonces, hay muchos convenios internacionales y gente que viene a estudiar y a explorar cuestiones pues, de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Oye, hablando justo de la migración, ¿qué tanto se ha incrementado la presencia de mexicanas, mexicanos en Qatar y en Asia en general? Mira, la verdad es que cada vez más mexicanos toman la decisión de salir del país por distintas razones que ya mencionamos. Antes simplemente era Estados Unidos y Europa, sí, ¿no? Los destinos clásicos de salir del país. Pero Asia se ha convertido en un polo muy atractivo para mexicanos, sobre todo la región de Asia-Pacífico, pero también el Medio Oriente, por distintas razones. La conectividad aérea cada vez es mayor y más sólida. Muchas de estas ciudades de estos países son sociedades multiculturales que logran alojar a los mexicanos, que los reciben bien. Y bueno, la verdad es que hay varios países. Podemos dar el ejemplo de Israel, que es el país asiático con más mexicanos, casi 6,000. Le sigue China, con 4,000 mexicanos en China, 3,000 en Japón.
Líbano, por ejemplo, aquí en el Medio Oriente, pues tiene una relación con México histórica de mucho calado, muy larga, y hay más de 2,000 mexicanos en el Líbano. Aquí en el país vecino de los Emiratos Árabes hay 1,100 mexicanos dedicados a distintas cosas, y aquí en Qatar tenemos una comunidad de aproximadamente 500 mexicanos. Eso es por dar un ejemplo, pero Asia se está convirtiendo sin duda alguna en una opción de emigración de mexicanos cada vez más y seguramente a la alza. Oye, Paulino, ya nos decías que nos reciben bien por ese lado del mundo, pero ¿qué fama tenemos los mexicanos y mexicanas por allá? Mira, en esta parte del mundo no somos tan conocidos. La verdad es que nos reciben con mucha curiosidad. Les damos mucha Ok. curiosidad. Algunos siguen pensando que a lo mejor México de alguna manera es como Puerto Rico, que forma parte de la Unión Americana. Lamentablemente tiene una parte negativa esto, porque la gente con la cultura de las televisiones por paga ven muchas series donde México se retrata como un país con mucha presencia de cárteles del narco, con mucha Claro. violencia. Sin duda alguna, esa carga la tenemos, es lo primero que preguntan, ¿no? Sobre narcotráfico, violencia. Pero lo que más en realidad también nos conocen es por la alegría, por la fiesta. Les Ah, llama mucho la mira. atención, por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición milenaria mexicana prehispánica que sigue muy vigente y que la gente la conoce bastante por distintas películas recientes para toda la familia que se han vuelto globales. La gente hoy en día conoce mucho del Día de Muertos y es algo que te sorprendería cómo ya saben, digo, no es que sean expertos en Día de Muertos, pero ya saben que es un día en donde las almas de nuestros seres queridos vienen al altar y disfrutan de la comida favorita, de sus bebidas favoritas. Y, es decir, conocen de nosotros que somos alegres, que nuestras tradiciones son coloridas, que somos muy ruidosos, tenemos esa fama de ser gritones, de ser ruidosos, pero aquí en esta parte del mundo, sobre todo en Qatar y en estos países donde ahora le apuestan mucho al deporte, somos famosos por el fútbol. Saben Mira. que somos una selección de fútbol muy importante, se saben los nombres de los futbolistas mexicanos Wow. y entonces el fútbol es realmente un elemento muy importante de esta diplomacia deportiva que México logra tener en esta parte del mundo, en Asia. Aunque no lo crean ustedes, aquí en Qatar por lo menos, hay ya ahorita bien consolidados por lo menos 6 restaurantes mexicanos en la capital Doha. Y son restaurantes de muy alto nivel, de mucha calidad, y en donde déjame decirte que todos los chefs de estos restaurantes son mexicanos. Y muchos de esos, de la Wow. gente que trabaja en la cocina de estos restaurantes, son mexicanos. Y los meseros son mexicanos. Entonces el sazón está medianamente garantizado y gusta El mucho. sazón y el ambiente y el calor. Sí, una decoración increíble en todos estos restaurantes. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las y los mexicanos que viven fuera del país? Es una muy buena pregunta. En realidad, una de las obligaciones que tenemos los mexicanos y cualquier gente que es migrante en otro país es respetar las leyes del país y las costumbres del país. En esta parte del mundo, por ejemplo, la religión del Islam tiene un peso muy importante en el espacio público y nosotros tenemos que sujetarnos a esas leyes morales y a las leyes del espacio público, respetar un ambiente muy moral. En general no pagamos impuestos, casi nunca los mexicanos en el exterior, dependiendo qué país, pero los derechos a los que sí tenemos los mexicanos en el exterior es los derechos a tener una protección consular. Es decir, si nos vemos envueltos en algún problema legal, si por alguna razón, justificada o no, vamos a dar a la cárcel, tenemos la asistencia de las embajadas, brindan una asistencia consular, una asesoría legal. Y también tenemos derecho, por ejemplo, a esta protección en caso de que algún mexicano o mexicana sea sujeto de violencia de los derechos humanos o violencia doméstica, o se viera involucrado en un problema migratorio, o su salario no fuera pagado a tiempo, tuviera alguna condición en su lugar de trabajo donde padeciera abuso, violencia, todo esto, la embajada tiene derecho a intervenir y los mexicanos tienen el derecho de que la embajada los asista, los proteja consularmente. También tenemos derecho los mexicanos en el exterior a que se nos emitan por parte de las representaciones de México en el exterior, o sea, las embajadas o los consulados, documentación. Desde actas de nacimiento, si algún mexicano nace en el exterior, la embajada tiene que emitirle actas de nacimiento, renovamos pasaportes, hacemos poderes notariales, pero también casamos gente. Es decir, si un mexicano, una mexicana se enamoran, se quieren casar, también los casamos en las embajadas. Tienen ese derecho al registro civil.
Y bueno, esa es como la parte de la documentación. Ahora, en cuanto a derechos de participación política, bueno, no se contempla, los mexicanos no votan en el exterior, excepto si son elecciones de México. A eso sí Ok. tenemos el derecho a votar, el voto en el extranjero, donde cualquier mexicano puede emitir con su boleta remota su voto, es un derecho ciudadano. Oye, Paulino, ¿existe alguna medida de regulación del ejercicio de la ciudadanía? Es una buena pregunta. Mira, no todo, eso depende en qué país esté el mexicano como migrante. En el caso de Qatar y de la mayoría de los países de la península arábiga y del Golfo Pérsico, ningún migrante tiene derecho a adquirir la ciudadanía del país, ni tampoco una residencia permanente. Esto desde luego cambia de país a país, de región a región. Aquí no tenemos derecho como ciudadanos, pero tenemos una condición de residencia temporal en donde se nos provee, por ejemplo, de asistencia médica pública general, es decir, hay un Ok. estado de bienestar en términos de salud, lo cual es muy bueno. Y Sí, eso, por claro. cierto, es uno de los atractivos que ven muchos mexicanos al emigrar a este tipo de países. Ahora, platícame, ¿cómo fomentan las embajadas y consulados la identidad mexicana, aún viviendo en otro país? Nosotros siempre hemos dicho, sobre todo aquí, que esta es una esquina no solamente muy distante, sino también muy distinta de México. Sin embargo, hay muchas cosas que hacemos para que los mexicanos aquí se sigan sintiendo conectados con nuestra casa mexicana o con el territorio allá donde están ustedes en México. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior tiene muchos programas todo el año para fomentar esta identidad mexicana. Además, cada embajada tiene la libertad de generar diferentes proyectos, programas e iniciativas. Las redes sociales que muchos jóvenes manejan han sido un vehículo maravilloso para reconectar con la identidad mexicana, desde nuestras cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Snapchat, nuestros canales de YouTube. Son excelentes vehículos para recordarle a los mexicanos que vivimos en el exterior de nuestras tradiciones, de nuestras efemérides, desde el Día de la Independencia, el Día de Muertos, las posadas mexicanas, la comida, los lugares de atractivos turísticos o de patrimonio. Es decir, es muy normal que estemos recordando o subiendo imágenes o videos muy bien armados de lugares históricos de México, de los pueblos mágicos, de los festivales, festivales de cine, festivales de teatro. Y Wow. esto se ha intensificado mucho con la pandemia, es decir, con el momento de la pandemia que mucha gente pues tuvo que recurrir a tener cuestiones de festivales virtuales, pues los museos mexicanos han abierto sus puertas a través del Internet. Entonces, nosotros lo que hacemos es campañas muy intensas, muy exitosas, donde los mexicanos que estamos muy lejos, de pronto podemos ir al Museo de Antropología y hacer un recorrido virtual por el museo, o ir a ver a nuestros grandes pintores mexicanos en diferentes museos de México. Creo que la Ciudad de México es la que tiene más museos en el mundo. Sí. Entonces, esa es una de tantas, pero también las embajadas lo que hacemos es facilitar, dar a conocer las iniciativas de otros mexicanos que están aquí. Por ejemplo, si hay una persona que hace piñatas, que da talleres de alebrijes, que tiene una iniciativa gastronómica, pues nosotros las anunciamos, les ayudamos a conectar a la comunidad mexicana. Es decir, lo que hacemos es tejer comunidad y en eso las redes nos sirven mucho. Pero también hacemos concursos gastronómicos. Hicimos uno virtual en donde la gente subió videorecetas mexicanas y la gente votó en las redes sociales para decidir cuál era el platillo con el mejor sazón. Y ahorita estamos, pues desde luego, con el Día de Muertos, donde la gente está subiendo sus calaveritas recitadas, es decir, la gente recita sus calaveritas, sube su video diciendo la calaverita. Tenemos un concurso de catrines y catrinas que se pintan la cara, pero tienen que tener un cubrebocas y eso Ajá. pues le da una chispa adicional. Y Claro. finalmente, no puedo dejar pasar mencionar, por ejemplo, la iniciativa que esta embajada tuvo este año, que se llamó el Reto Mes Patrio, en donde tenían que subir todos los mexicanos en el exterior una foto vistiendo textiles tradicionales, atuendos mexicanos. Eso fue un exitazo. Hashtag Reto Mes Patrio, se van a sorprender. Y eso hace que la gente se Wow. reconecte con una serie de cosas, incluso que redignifique formas Claro. tradicionales de vestir de las distintas culturas en México. Wow, no, qué padre, Paulino. Muchísimas gracias por habernos regalado esta entrevista y sobre todo por abrirnos el panorama y decirnos aquí hay un lugar, puedes venir y sobre todo venir de manera legal y eso está padre y saber que tenemos muchos beneficios y nada de cosas ilegales. Paulino, muchas gracias. ¿Nos quieres compartir alguna red social que tengas por aquellos que quieran contactarte y pedirte información o igual y quieran emigrar para allá? Sí, bueno, de entrada les diría las de la embajada, que son Claro. Embamex Qatar.
Si alguien quiere estar al tanto de ver, como en ejemplo, lo que hacen las embajadas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos como Embamexcat, Embamex Qatar. Y mis cuentas personales, se las dejo claro que sí, también con mucho gusto, si alguien quiere continuar la conversación, en Twitter, Robles Gil Cotzi, con doble Z Cotzi, roblesgilcotzi @gmail, perdón, este es Twitter, es el arroba, y en Facebook, Paulino R. Robles Gil. Perfecto, Paulino. Bueno, muchísimas gracias. Para servirles, muchos saludos hasta México y buenas noches desde Doha, Qatar. Gracias. Que estés muy bien, linda buenas noche. noches. Buenas noches. El Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, creado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene como propósito facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y la ciudadanía mexicana que vive en el exterior. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con diferentes guías de asistencia y protección consular sobre lo que sí y lo que no puede hacer un consulado por nosotros en una situación complicada, como por ejemplo perder el pasaporte. Específicamente, para el caso de quienes viven en Estados Unidos, existe también el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, cuyo objetivo es brindar apoyo las 24 horas en materia de servicios consulares, actualidad migratoria, prevención y protección consular. Contar con instituciones que brindan apoyo y respaldo para proteger nuestros intereses en el extranjero favorece en parte que existan historias exitosas de compatriotas en otras partes del mundo. Aquí una de ellas. Nuestra invitada al día de hoy es Pilar Ponce de León, quien vive fuera de nuestro país y nos contará su historia. Bienvenida, Pilar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues comencemos con esta rica plática. ¿Qué fue lo que los llevó a Alemania? ¿Qué tan fácil o difícil fue tomar la decisión de dejar México? Bueno, lo que nos trajo a Alemania fue la idea de venir, así, simplemente venir. Desde chica quise vivir en el extranjero, sí, tenía muchísimas ganas, le decía a mi mamá, me quiero ir a España, me quiero ir a Italia, no sé, me quiero salir de México. Y mi esposo es mexicano y alemán, y entonces le pedí que buscara trabajo, consiguió trabajo acá y nos venimos. Pilar, ¿cómo fue la adaptación para ti y para tu primer hijo al idioma, la cultura, el clima, todo eso? Bueno, así fácil no fue, el idioma es complicado, pero bueno, pues se lleva. El clima, aquí dicen que no hay mal clima, sino mala vestimenta, entonces hay que saberse abrigar y comprar todo tipo de chamarras y bueno, ropa adecuada para cada cosa. Y bueno, la cultura pues sí es diferente que la de México, pero pues también es linda y es algo nuevo al inicio y nos fuimos adaptando de a poco. Claro. Oye, ¿y conoces a más mexicanos ahí alrededor? Sí, tengo un grupo de mexicanos, pero también tengo un grupo en general de hispanas y son con los que me llevo. Tengo así como una fuerte amistad con ellos. Sí, qué padre. Yo creo que sí es bien importante, ¿no? Cuando se está lejos de tu país, tener a alguien con quien puedas hablar en tu lengua materna, con quien puedas sentirte un poquito más en casa, creo que es importante. Yo creo que es vital. Sin ellas yo creo que no sobreviviríamos porque sí, acompañar la maternidad con alguien que te entienda es... Claro, sí, me imagino que sí. Además, con las culturas tan diferentes que somos los mexicanos y los alemanes, me imagino que sí necesitas a alguien con quien tengas como más ese calorcito, ¿no? Pilar, platícanos, ¿cómo mantienen el vínculo con sus raíces? Mira, pues llevamos a cabo aquí las tradiciones de México. Los niños tienen piñatas en los cumpleaños, ponemos el altar de muertos, hacemos pan de muertos también, rosca de reyes. Hemos traído un poco de México acá con nosotros. Oye, pues deben ser un hitazo las fiestas allá, ¿no? Las de ustedes. Sí, al principio una mamá me dijo, ay, pero ¿cómo que le van a pegar a algo con un palo? Es un poco violento. Le dije, no te preocupes, no es tan violento, tranquila. Lo conoció y bueno, hasta quiere ella estar invitada. Sí, me imagino. Sí. Oye, Pilar, este dato a mí me interesa mucho. Hablas de esta parte de tradiciones y eso está muy padre. ¿Y qué pasa con la historia? ¿Le platicas de nuestra historia? Les platico un poco de la historia, sí, pero bueno, mi hijo mayor tiene 15 años y no está muy interesado en platicar de la historia de México porque él está fascinado con la historia de Alemania en este momento de su vida. Pero con el mediano, con el de 6, sí platicamos un poco y queríamos ir este verano a México a conocer las pirámides, no pudimos ir,
ya será el siguiente. Ya se podrá. Pero, Aunque estén ustedes fuera de nuestro país, creo que enriquecedor y nos da mucho gusto el escuchar que nuestras raíces se sigan manteniendo. Claro. Oye, Pilar, ¿tú y tu esposo ejercen su ciudadanía al participar en las elecciones federales, por ejemplo? sí, y lo hacemos porque somos mexicanos. Tenemos a nuestra familia allá, seguimos siendo mexicanos. Ok, Nuestro Y- corazón sigue latiendo allá también, es entonces cierto. Oye, ¿y ha sido complicado para ustedes o es muy sencillo hacer el trámite y todo? es muy sencillo hacer el trámite, nos comunicamos con la embajada, mandamos los papeles. Está padrísimo. Ah, Está eso está padrísimo saber superpadre. que hay esas facilidades para poder seguir ejerciendo. Sí, yo creo que seguimos teniendo la obligación. Claro. Y eso habla de muy buenos ciudadanos, eso está súper padre. Claro. Oye, Pilar, ¿y les gustaría volver a México en algún tiempo? ¿De visita? Sí. Para vivir, yo creo que no, porque vivimos aquí muy contentos, estamos muy adaptados ya, y tampoco creo que mis hijos se vayan a querer ir nunca para allá. Entonces, No, aparte tú lo mencionaste al inicio de esta plática, que tenías como una cierta relación de, ya sea conexión o simplemente por gusto, el estar allá. Y yo creo que al momento de que ya decides irte, pues sí, siento que es como muy complicado, ¿no? El decir, o independientemente de los hijos, pero ya uno, el regresar a su lugar de origen, pues ya lo veo muy complicado. Y ahorita creo que nos lo estás prácticamente contestando. Mira, me dejas muy claro una anécdota que me platicó el capitán de la Marina de aquí en nuestro país, que decía que uno no es de donde nace, sino de donde se hace. Entonces me dejas más que claro que tú en Alemania has tenido muchas vivencias buenas, malas y definitivamente eres ya más de allá, a pesar de que tienes y haces toda la labor de un ciudadano mexicano, por eso te identificas más para allá y eso está padre. Uno debe de estar donde se hace, no donde nace. exacto, sí. Me gusta tu frase. Gracias. Pilar, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos tu historia. Yo creo que es muy importante para todos los jóvenes que nos están viendo el saber que podemos hacer vida en otros lugares, que somos bien recibidos y que siempre podemos seguir manteniendo nuestras tradiciones y celebrando nuestras raíces. Muchísimas gracias, Pilar, de verdad. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Matías, por la invitación. Qué gran historia acabamos de ver en Alemania, que es el cuarto país que cuenta con el mayor registro de mexicanos en el exterior, solo detrás de Estados Unidos, Canadá y España. Así es, y aunque tal parece que Pilar Ponce logró adaptarse de lleno a Alemania, me da la impresión de que tiene mucha añoranza por México. Me imagino que así como ella, los millones de mexicanos que viven fuera de México mantienen contacto con lo que aquí ocurre a través de las noticias, especialmente en lo que a política se refiere. Por supuesto. ¿Sabías que de los casi 100,000 votos que emitieron los mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones del 2018, el 2.70% se emitió precisamente desde Alemania? No lo sabía, pero me parece genial que ejerzan su derecho al voto, aunque estén fuera del país. Conseguir un trabajo, reunirse con sus familiares o continuar con sus estudios son los principales motivos por los cuales los mexicanos migran a otros países. Y precisamente hablando de trabajo, existen algunos países interesados en llamar la atención de las y los mexicanos. Ofrecen grandes oportunidades según algunos estudios: Canadá, Australia, España, Nueva Zelanda y Finlandia, por ejemplo. Sí, pero más allá de que haya mexicanos fuera o no, ahora saben cuáles son sus derechos y obligaciones, tanto como en el país que residan, como en nuestro México querido. En esta ocasión, la pregunta de la semana es la siguiente. ¿Tienes familia que viva fuera del país? Compártenos un poco de los motivos y cómo mantienen vínculo con México. Únanse al grupo de jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa y compártanos sus respuestas en redes sociales. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros.